Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes los que nos ven y nos escuchan, como siempre, a través de la frecuencia universitaria 89.5 Radio Universidad y a través de TV WAC. Estamos en 24.1 de televisión abierta, en redes sociales y a través de internet. Les comento que este programa fue previamente grabado porque a partir de hace unos días empezamos a gozar ya de los días de vacacionales de los que nos da la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, por eso es un programa grabado, porque luego me dicen, es que no nos avisaron que el programa iba a ser grabado. Entonces, ya están avisados. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, en este su programa Foro Jurídico UACU. Maestro Omar Bielma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Margarita, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Y gracias también a quienes nos sintonizan, nos escuchan o nos ven en cualquiera de las plataformas por donde se transmite su programa Foro Jurídico UACU. Cerrando el año, ya dispuesto también para pues un momento de reflexión, un momento de festejo en familia, pero sin duda también un momento que nos invita pues a hacer un alto en el camino, Margarita, querido auditorio, porque ha sido un año complicado, ha sido un año de gran complejidad. Así es. En distintas aristas, y pues es justo de lo que vamos a platicar el día de hoy y en programas subsecuentes con un compañero, colega, invitado de lujo, que también vamos a pagar la visita, por supuesto. Por favor, por favor. Y que nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio. El doctor Alberto Pastrana, pues compañero, colega, nos antecede media hora antes con su programa de Economía al Día y luego seguimos nosotros. Entonces todos los lunes por aquí nos saludamos de entrada y de salida. Doctor, bienvenido. Claro que sí, habíamos ansiado hacer este programa conjunto desde hace ya varios meses. Les agradezco mucho el que me reciban en su programa el día de hoy. Efectivamente les tocará pagar la visita en Economía al Día más tarde. Pero sí, les doy las gracias. Estamos aquí para servirles, para comentar a lo mejor un poquito más la perspectiva económico-financiera, claro, de temas que tenemos en común entre lo jurídico y lo económico. Así es, y bueno, pues para que no se nos vaya el tiempo, porque siempre, ya ves que nos pasó, maestro Omar, en un programa pasado, ya habíamos salido del aire y nosotros seguíamos, porque ahora sí no me di cuenta en el momento en que me hicieron la señal de que ya faltaban 2 minutitos para cortar y bueno, nos fuimos. Entonces siempre nos pasa 30 minutos, es muy poquito para los temas de los que hablamos en este día, pero bueno, vamos a cederle la voz al maestro Omar, que trae datos interesantes sobre este tema que seguramente a ustedes les va a interesar y que es el primero de 2. Sí, gracias Margarita, doctor Pastrana. Pues más que hablar de datos en este momento, me gustaría introducir el tema que tiene que ver con el impacto y los costos que ha tenido la violencia en México en este año que está terminando, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo. La violencia en México durante el 2025, querido auditorio, se ha caracterizado sobre todo por una escalada en la sofisticación criminal y en la diversificación de dinámicas delictivas, ya no solamente con los delitos que tradicionalmente se asocian a dinámicas de violencia física, sino ahora también con la apertura del mundo digital. Así es, correcto. Y las transgresiones que desde ahí son posibles de realizar. Ha habido también en este año, hemos asistido a un intento de control territorial mediante el ejercicio de violencia política por parte de algunos grupos delictivos, pero también grupos políticos, ¿no? Lo cual, pues por momentos ha sido vergonzoso para quienes lo observamos desde la periferia. Y sin duda también hemos tenido algunas reacciones de carácter legislativo
que apuntan sobre todo a una reconfiguración radical del sistema de justicia y de seguridad. Hay que recordar que nuestro país ha sido consistentemente evaluado en términos del lugar que ocupa en el panorama internacional respecto al Estado de Derecho y pues el lugar no es nada positivo, por cierto. Siempre ocupamos los últimos lugares y pues no es la excepción en este 2025, el año que termina. Entonces, hacer el recuento de esto que ha pasado en el 2025, los costos y el impacto de la violencia, no es solamente para mostrar una radiografía de los acontecimientos, no es solamente el recuento de los daños, es también tener elementos para poder proyectarnos hacia el 2026. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que viene? Y de qué manera tenemos que prepararnos en las distintas instancias que de alguna u otra manera pues nos interesamos, estudiamos y tratamos de generar propuestas para disminuir que sin duda ha sido un cáncer social, que es la violencia. Entonces, pues bueno, dejo aquí estas palabras a modo de introducción y yo creo que podemos pasar con nuestro invitado, el doctor Pastrana, porque seguramente, doctor, usted sí traerá algunos datos puntuales para poder seguir claro, con el dedo en la llaga. Claro. Y que antes de darle la voz al doctor que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy, yo solamente quisiera puntualizar que estamos hablando de violencia en todos los sentidos, que la gente no se vaya por, es que es la violencia solamente la física, los muertitos, esto. No, estamos hablando de violencia en todos los sentidos que nos cuesta mucho como país, nos cuesta mucho a nivel mundial y también poner del otro lado un tema que es muy triste porque muchas veces hablamos de violencia y hablamos de que no existen programas preventivos. ¿Y por qué no hay programas preventivos? Porque no hay voluntad política que quiera invertirle, porque hay que invertirle, hablando de dineros, hay que invertirle a los programas preventivos. Y no solo a los preventivos, sino también a la legislación hay que invertir. Pero luego nuestros queridos gobernadores, nuestros queridos presidentes, etcétera, etcétera, no tienen voluntad política o se excusan con que es que no tenemos presupuesto para esto. Entonces ya nada más quería yo dejarlo así, doctor. Ya, muchas gracias. Pues bueno, doctora Margarita, doctor Vielma, muchas gracias, de verdad. Nuevamente agradecerle la invitación. A lo mejor vale la pena empezar reflexionando sobre lo que en números representa la violencia en nuestro país, claro. Ya que en muchas definiciones de lo que se refiere como un país, ¿qué es un país? Pues es aquella entidad económica y política que tiene territorio, población y gobierno. Esta última es esencial, porque esa es la parte de la gobernanza, la parte de la legislación, el enforzamiento de la ley, de todo el marco jurídico y, por supuesto, el no existir la posibilidad de generar un Estado de Derecho, pues bueno, de pronto no únicamente nos causa un impacto económico del cual vamos a discutir, sino nos pone en entredicho la misma definición de lo que somos como país, ¿no? O sea, si no hay Estado de Derecho, si no hay gobierno, entonces, ¿qué clase de país somos si es que lo somos? Empiezo con esa pregunta. El costo de la violencia en México, según el Instituto Económico para la Paz, por sus siglas en inglés sería Institute for Economics and Peace, que publica en 2024, para México particularmente, es de 4.5 billones de pesos. Esto es algo enorme. ¿Qué son 4.5 billones de pesos? Bueno, es nada más y nada menos que alrededor del 18% del Producto Interno Bruto del país. O sea, esto es enorme, porque de todo lo que producimos, el 18% del Producto Interno Bruto va encaminado a muchas acciones. Lo mencionaba la doctora Margarita, que de alguna manera nos estaba diciendo, bueno, es que el tema también es la prevención es muy importante.
Hay programas sociales dedicados específicamente a la prevención de la violencia, a atacar sus causas, pero también el tema es tan fuerte ya en nuestro país, donde de acuerdo a diferentes estadísticas, mueren por asesinatos de diferente índole alrededor de 90 personas todos los días. Eso es un número importantísimo que nos lleva a más de 30,000 personas asesinadas en este país en cada año, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando nosotros mencionamos cifras como estas, mencionamos o no podemos omitir el hecho de que, bueno, pues entonces estamos en guerra, ¿no? Habrá quien difiera con mi comentario, pero la realidad es que ya con tantas personas, pues bueno, en decesos y también con tantas personas desaparecidas, el Estado de Derecho está vulnerado. Y también el costo, no nada más político, emocional, sino también económico, es muy alto. Este dato de 4.5 billones de pesos equivale más o menos a 33,000 pesos por persona. De todos los mexicanos que estamos aquí, 33,000 pesos por persona, y supera por mucho lo que nuestro país gasta. O sea, el costo de la violencia es tan fuerte en nuestro país que supera en mucho a presupuestos como, por ejemplo, el presupuesto de la educación, de la innovación y de la ciencia y la tecnología, del que nosotros de alguna manera vivimos. Entonces, otros programas que quedan superados, por ejemplo, el gasto en salud en nuestro país también queda superado por este costo. Ahora, insisto, son muchísimas aristas. Está el tema, aquí estoy metiendo todo el costo de la prevención, el costo por ejemplo, el costo de oportunidad, es decir, lo que dejan de producir las personas que quedan en estado de invalidez o se convierten en un deceso por efecto de la violencia en nuestro país, también está calculado dentro de esta cifra. O también el tema de, pues bueno, lo que implica la atención psicológica a las víctimas, lo que implica la atención directa a quienes han sido, pues de alguna manera damnificados por este flagelo. Entonces, pues comienzo con estos datos para que de alguna manera pues vayamos teniendo un discernimiento sobre lo importante y urgente que es atenderlo. Doctor, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor pudiera estar fuera de lugar, pero yo sé que a lo mejor alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, la podría hacer. Usted hablaba de una cifra importantísima, doctor, en relación con el Producto Interno Bruto de nuestro país, pero yo me preguntaría, sé que va a ser una pregunta que va a causar a lo mejor mella por ahí. Dicen, bueno, si hoy matan a una persona, o como la estadística dice, bueno, hoy en México murieron, vamos a hablar de 100 personas, 90 personas, ¿no? Entonces mucha gente dirá, bueno, pues 90 menos, no sale más barato menos, no. 90 menos, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿por qué el que mueran 90 personas nos va a generar a nosotros un costo? Bueno, o sea, en principio porque las personas dejan de producir, hay una afectación directa a sus familias. O sea, yo diría por dos cosas particularmente, pero no son las únicas, ¿no? Hombres y mujeres, objeto de la violencia en nuestro país. Hay que decirlo también, en el tema de asesinatos dolosos, la mayoría son varones. No por eso restamos importancia a los feminicidios, por supuesto, pero el tema es que hay una importante cifra de gente en edad productiva, porque generalmente son, insisto, la mayoría son varones en una edad productiva, donde bien podrían convertirse en factores de producción importantes para nuestro país, que pues de alguna manera dejan de ser pues un ingreso. ¿Para quiénes? Para sus familias. Y estos deudos quedan también de alguna manera pues damnificados económicamente y hay que atenderlos, ¿no? Claro. Entonces hay un costo importante, amén de todo lo que implica el daño que puede ser hasta psicológico a todas las personas que se rodean de este fenómeno, ¿no? Correcto. Entonces, el disminuir demográficamente el número de pues en este caso, de habitantes por efectos de la violencia, no significaría necesariamente una mejora en las condiciones de vida económicas para nosotros. Siendo muy concretos, creo que es todo lo contrario. Y pues bueno, merece una atención especial. Sí, además creo que también tendríamos que ubicar distintos niveles de análisis respecto a estas dinámicas de violencia y eventualmente también delictivas, porque me parece que no es lo mismo
abordar los costos que representa la macrocriminalidad con grupos delictivos que incluso van más allá de nuestras fronteras, los famosos cárteles. Sí, claro. De esas otras violencias que están detrás de las puertas de las casas del ciudadano común, ¿no? Sí, claro. Violencias de género, violencias urbanas que vivimos en el día a día y que quizá no representan un impacto en términos de la mediatización de estos casos, ¿no? Los altercados que vivimos en el día a día en las calles, pues luego uno ni se entera, ¿no? Pero finalmente tiene también consecuencias. Entonces, yo diría que tendríamos que distinguir, insisto, en estos distintos niveles, porque hablar de macrocriminalidad sí nos coloca en un impacto económico y en una situación de vulnerabilidad, pues a nivel de Estado. Sí, claro. En contraste con aquellas violencias de las que creo que pocos nos hacemos cargo, incluidas las políticas públicas, como para generar mecanismos de atención, de prevención, y que también sumados los casos, pues por supuesto que representarán un costo económico. Es verdaderamente horroroso el dato que usted nos da, doctor, porque se suma ya al de por sí horror que despierta la violencia. Las pérdidas económicas son terribles. Y sumaría un par de comentarios más. Me preocupa mucho cómo en esta macrocriminalidad están apareciendo infancias y adolescencias afectadas. Claro. Profundamente. No solamente como víctimas, sino también como parte de la estructura que ejecuta esas acciones de criminalidad. Así es. Y muy recientemente tenemos el doloroso caso de el presidente municipal de Uruapan, donde pues sus victimarios eran menores prácticamente niños, ¿no? 16, 17 años. Así es. Pero es ya de conocimiento y es algo que ha estado estudiado constantemente, cómo grupos delictivos usan a las infancias y a los más vulnerables, finalmente. A los más vulnerables como carne de cañón. Que también tiene otra salida el que utilizan a los menores de edad. Legalmente hablando, utilizas a un menor de edad porque sabes que la ley dice que la pena máxima para un menor de edad que priva de la vida a alguien más, sea mayor o sea menor, tiene hasta 5 años. Entonces dicen, bueno, pues si lo detienen, si no lo llegan a privar de la vida, como fue el caso del chico de Uruapan, pues sí, lo meten quizá a la cárcel, pero hasta por 5 años, no más. Y entonces también por ahí va, en ese sentido, el que utilicen, si bien es cierto, los utilicen como grupo vulnerable, también tendría esta pequeña cerecita en el pastel, ¿no? Los utilizamos porque no estarían tanto tiempo privados de su... Así se la venden, ¿no? Así se la venden. Yo quiero pensar cuál es el discurso que les dan, ¿no? Para convencerlos de hacer algo de este tipo. No, es algo complicado. Quizá me gustaría nada más añadir un poquito de estas cifras que voy añadiendo y que estamos trabajando aquí, de más de 4 billones, esos más de 4.5 billones de pesos, o ese 18% del PIB que he comentado, más o menos se descompone, sobre todo en homicidios, el costo de atención directo a quienes son a las pérdidas materiales, a la atención médica, otros costos indirectos como ingresos futuros perdidos por las víctimas, o lo que la economía habría producido, o sea, con estos varones que son 90 diarios, también se puede calcular lo que dejan de producir estos 90 varones en general, en promedio, pues por efecto de la violencia. Es el costo más grande, es 1.7 billones de pesos por homicidios. En delitos con violencia, lo que es, bueno, ya no hablamos de homicidios, pero sí hablemos de robos, asaltos, violencia sexual, delitos con armas de fuego, 1.5 billones. Aquí se integran delitos que no necesariamente terminan en homicidio, pero que, bueno, efectivamente están causando un daño. El miedo a la violencia también tiene un costo económico. Yo creo que todos lo percibimos. Ya por el puro miedo, entonces incrementa el costo de sistemas de seguridad.
sistemas de videovigilancia. Hay quienes ya tienen un vigilante ahí permanente en sus colonias, que lo pagan entre los vecinos. Y que bueno, entre otras muchas medidas también incrementa el tema de los seguros. En los seguros también, seguros de robo a casa habitación, lo hemos platicado en el programa. O sea, también se ha incrementado y es, digamos, que uno de los productos que también se tienen. Y bueno, el costo de la protección privada ya como tal, la seguridad de guardias, escoltas, vigilancia también. Estoy incluyendo pues básicamente varios rubros y una reflexión. Todo este dinero bien invertido, o sea, 4.5 billones de pesos que no fueran a parar a efectos directos o por causa de la violencia, que fueran bien invertidos en educación, en hospitales, en programas específicos, sociales, en deporte, que yo siempre he dicho que el deporte también es un excelente seguro de vida y de muchas cosas para la gente. Yo estoy seguro que seríamos incluso otro país, ¿no? O sea, es simplemente cambiar ese dinero del lugar y las cosas serían distintas. Ahora, también pudiéramos hablar de los costos que tienen que ver con el turismo. Sí, claro. Que mucha gente no viaja por miedo. Ay, por sí, claro. ¿No? Entonces dicen, no, yo ir para allá, no voy por miedo. Y también que se han encargado de decir, no vayas a México porque ahí esto, porque ahí pasa aquello. Entonces también ahí hay una afectación, ¿no? Que tiene que ver con la economía. Sí, definitivamente. La Embajada de Estados Unidos emitió los únicos 2 estados donde más o menos recomendaba todavía poder ir a viajar eran Yucatán y Campeche, ¿no? Déjenme sumar un par de apuntes antes de concluir esta primera parte, pero lo dejo sobre la mesa también con idea de abordarlo en el siguiente programa. No sé si el auditorio lo recuerde y lo tengan presente, pero es importante destacar que en el primer trimestre del 2025 se privaron de la vida al menos 50 políticos en nuestro país. También. 50 en el primer trimestre del 2025, que es una cifra considerablemente menor al 2024, pero no nos vamos a por eso menos importante. Claro. Y creo que también habla mucho de este entramado político, de cómo estamos viviéndolo en el país, las polarizaciones que se están observando y la radicalización frente a estas narrativas políticas de partidos, de confrontaciones, etcétera. Eso por una parte. Y por otro lado, también rozando el ámbito económico, considerar cómo la violencia también tiene efectos sobre el desarrollo económico y en ese sentido la persistencia de delitos como la extorsión y la inseguridad que se vive en algunas comunidades y algunos estados inhibe la inversión y la operación de las pymes, ¿no? Totalmente, generando con esto también una dependencia económica de las comunidades respecto a estructuras criminales. Es decir, hay comunidades donde el desarrollo económico ya depende de estructuras criminales. Absolutamente. Claro, por supuesto. Cual me parece escandaloso, muy complejo de revertir, porque cuando tú tienes una comunidad en donde de algún modo se ha legitimado una práctica económica basada en la ilegalidad, caramba. Deja de existir el Estado de Derecho, que es lo que comentaba. Así es. Entonces ahí deja de existir como tal la definición de país, porque el gobierno deja de ser gobierno, ¿no? Es algo que vale la pena reflexionar. A lo mejor en este programa no nos alcanza, pues en el siguiente lo seguimos platicando, pero la violencia debe combatirse principalmente por sus causas, pero ahora que ya estamos en esto, estoy seguro que no podríamos, digámoslo así, tapar el sol con un dedo. Es un problema ya muy importante para nuestro país. Es correcto. Y bueno, pues nos vamos a el siguiente programa, vamos a la segunda parte, vamos a estar los mismos hablando de este tema que es de verdad muy importante y que me parece que no se había abordado, bueno, más bien la gente no lo aborda en ese sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si hay muchos muertos en México? No pasa nada, pero hoy estamos viendo que sí pasa, ¿no? Bastante. Que pasa y pasa mucho. Muchísimas gracias, maestro, doctor. Un gusto. Gracias, maestro Omar Bielman. Nos vamos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Buen día, muchas gracias.
Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.